Queridos hermanos y amigos de la Iglesia Cristiana Renacer, muy bienvenidos a nuestro encuentro dominical. Qué bendición estar juntos, estar congregados, porque la palabra del Señor nos dice que Él está presente cuando nosotros nos reunimos en su nombre. Así que yo aquí, tú allí, nos une el nombre del Señor y hoy el Señor quiere hablarnos, quiere renovarnos, quiere darnos su dirección y también quiere hacer obra, quiere hacer milagros. Nosotros estamos orando permanentemente, recordando que Él sigue sentado en su trono y sigue reinando, así que Él tiene el control de nuestra vida, de la situación, del mundo, todo pasa por el Señor. Así que estamos orando para que Dios siga trabajando con el tema de la vacuna, que siga obrando para que también los enfermeros, los especialistas, los profesionales de la salud sean capacitados por Dios para actuar en este tiempo y también animarnos y exhortarnos a hacer nuestra parte, siendo cuidadosos, manteniendo la distancia social, manteniendo el barbijo en momentos que, bueno, justamente estamos cerca de otras personas que tal vez no conocemos, no sabemos cómo está su situación de salud, porque este tiempo realmente demanda de nuestra parte, hacer mucho de nuestra parte para que esto pueda cada vez más pronto poder solucionarse. Así que estamos orando y haciendo nuestra parte. Vamos a orar también porque hay hermanos que están enfermos, algunos están con COVID en este tiempo, y orando también para aquellos que se están vacunando para que el Señor los guarde, los fortalezca, les dé nueva fuerza, guarde sus cuerpos. Así que el Señor tiene poder para orar y nosotros nos animamos, nos alentamos unos a otros para saber que el Señor está en medio nuestro. Oramos al Señor. Gracias te damos por este día. Gracias porque tú eres real, tu presencia está con nosotros en todo momento, nos acompañas. Tu palabra lo dice, Señor, que estás con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso lo creemos, lo vivimos, lo disfrutamos, Señor. Y cuando oramos, lo hacemos con fe, creyendo que tienes poder para obrar. Oro por aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que tienen una enfermedad particular, Señor, tú conoces su situación. Señor, oro para que tú le toques, Señor, su cuerpo con poder. Podemos mandar la palabra de sanidad a la distancia y tú haces la obra sobrenatural. Toca, Señor, esas vidas, recuperándolos, Señor, sanándolos completamente, orando por aquellos que tienen necesidades de provisión, necesidades de trabajo. Tú, Señor, sabes cómo solucionar, cómo abrir puertas, cómo, Señor, hacer un milagro, Señor, en sus vidas. Oramos también por las relaciones, oramos, Señor, por las comunicaciones, oramos para que tú estés fluyendo, Señor, en medio de nuestras vidas, de nuestra familia, y que podamos honrarte a ti en todo tiempo, dándote gracias por lo que haces y vas a hacer. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí está el Señor, obrando con su poder, haciendo sus milagros, sentado en su trono, reinando. Y la palabra del Señor nos dice que debemos descansar en Él. Ahora, es verdad que a veces tenemos que pasar momentos que no son aquellos que nos gustan, porque cuando uno está cómodo, cuando uno está descansando, cuando uno está en esa posición de este es mi tiempo y lo estoy disfrutando, y cuando nos empiezan a mover y sacudir, y ahí ya no nos gusta mucho. La verdad es que a nadie les gusta que lo muevan de su posición de confort, ¿no es cierto? Pero a veces Dios permite situaciones por las cuales nosotros somos movilizados. Hoy quiero compartir contigo una palabra del Señor llamada las sacudidas nos hacen despertar. Creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Que en algún momento vamos entrando en cierto ritmo que nos adormece, nos acomoda, y a lo mejor no nos damos cuenta de lo que está pasando más allá o de lo que puede llegar a pasar. Y a veces Dios permite situaciones para que nosotros pudiéramos despertarnos a tiempo. Yo recuerdo siempre desde niño que, bueno, con mi familia íbamos a otros pueblos vecinos de la ciudad donde vivíamos, que era la ciudad de Pehuajó, y alrededor había muchos pueblos que necesitaban la palabra de Dios, así que íbamos a evangelizar. No siempre podíamos con nuestro transporte, así que había varios hermanos que nos ayudaban
Y uno de ellos es un amigo que todavía tengo allí en la ciudad de Peguajó, que se llama Juan Effler. Juan tenía una camioneta muy vieja, una estanciera color celeste, me la acuerdo como si fuera el día de hoy. Y íbamos entonces allí junto a él y alguno, o mi papá, mi mamá y con mi hermano José, íbamos juntos. Y esa camioneta, bueno, su caño de escape no estaba al 100%, que digamos, así que había un ruidito muy especial de ese motor y era monótono porque teníamos que viajar a ciertos lugares que era campo, que no pasaba nadie, calles de tierra, así que ese ruido y el sábado después de almorzar ir a esos lugares, yo me acuerdo que con mi hermano nos mirábamos a ver quién era el primero que se iba a dormir en esa situación, pero teníamos que estar despiertos porque a la hora que llegábamos al otro lugar teníamos que cantar, que hablar del Señor, que evangelizar y un montón de cosas, así que no podíamos dormirnos. Pero el ambiente hacía que nosotros empezábamos a cabecear y a cerrar los ojos y era tan difícil mantenerlo. Pero de vez en cuando había un pozo, un buen pozo en la ruta que levantaba esa camioneta y nos despertaba a todos. Así que los pozos eran necesarios para que nosotros llegáramos bien despiertos al otro lugar, al otro pueblo, para poder hablar del Señor. Y creo que en la vida nos pasa algo similar. Muchas veces vamos a un ritmo determinado y nos vamos acostumbrando y a veces nos adormece. Y por eso a veces Dios permite esos pozos, esas situaciones que nos hacen sobresaltar, que nos incomodan, porque Dios quiere despertarnos a la realidad, a lo que está pasando, a tener su visión y a entender por qué las cosas pasan, qué propósito, por qué lo hace el Señor así. Muchas veces Dios quita su protección, porque siempre nos protege, pero a veces nos quita su protección cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal, para que nos demos cuenta las consecuencias de nuestras acciones. Y de esa manera nosotros podamos recapacitar y volver a Dios. Dios nunca permite nada de gusto. Si Él permite algo es para que nosotros pudiéramos acercarnos más a Dios, escucharlo más a Él, ser más dócil, más obedientes y al fin que Dios siga trabajando en nuestra vida. Siempre Dios tiene propósito, ¿no? Y la palabra de Dios nos habla muchas veces de que Dios permite y siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo hasta la venida de Cristo y hasta después de la venida de Cristo y hasta que este mundo se termine para que haya cielo nuevo y tierra nueva. Siempre dice la palabra de Dios que Dios también trae juicios sobre la tierra para que haya un despertar. Fíjese, uno de ellos lo dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 24. Pero Dios hace diferencia en esos juicios. Isaías 24, el título de este mensaje, de este capítulo de Isaías, se llama El juicio de Jehová sobre la tierra. Y habla de muchas situaciones que Dios permite, es más, Dios hasta instiga, motiva a que vengan sobre la tierra para que haya un despertar espiritual. La palabra del Señor nos dice en el versículo 13, dice, versículo 13 hasta el versículo 15, dice, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová el Dios de Israel. Fíjese el ejemplo que da aquí. Es un olivo sacudido. Y esta acción, este ejemplo, ¿no? Lo que dice es que va a ser tan fuertemente sacudido este olivo que van a caer muchas de esas aceitunas, muchos de esos olivos, y solo va a quedar algunos que están muy bien agarrados de ese olivo. Y eso es un ejemplo de lo que Dios habla acerca de cuando Dios permite que haya un juicio o una, yo lo voy a llamar más bien una situación extrema, ¿no? Dios permite situaciones extremas para que nos demos cuenta, nos despertemos y veamos nuestra realidad espiritual y hacia dónde el Señor quiere que nosotros estemos. Tal vez todavía hay una diferencia notable. Dios quiere que estemos aquí y nosotros estamos aquí. Entonces, Dios permite
el que nos movilicemos y que nos sacudamos un poco para llevarnos a un estadio más alto en relación a Él, para que podamos crecer en Él, para que podamos avanzar. Y Dios lo que hace es traer justamente estas situaciones extremas con un propósito. Uno de esos propósitos, las situaciones extremas, nos recuerdan que Dios es justo. A veces uno cuando no tiene un buen corazón le va a echar la culpa a Dios de lo que está pasando. Pero si realmente somos bien conscientes de lo que está sucediendo en nuestra realidad, no vamos a dar cuenta que Dios siempre es justo con lo que permite o con lo que no permite, con lo que Él hace o con lo que deja de hacer. Dios es justo, nunca va a hacer algo que vaya más allá de su injusticia. No, Dios no se lo permite a sí mismo, porque Él es perfecto en todos sus atributos. Por lo tanto, cuando Dios actúa, ¿no?, y permite ciertas situaciones difíciles que sobrellevar, situaciones extremas como una pandemia, ahí entonces nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que reconocer que Dios es justo para transmitir eso mismo a los demás, que recuerden que Dios es justo. Él sabe lo que está haciendo en base a lo que dijo siempre anteriormente. Dios da un mensaje, Dios da una demanda y espera que le obedezcamos. Si no hay obediencia, vienen consecuencias por eso mismo, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno va al capítulo 24, se queda con muchas expresiones que nos llaman mucho la atención. Fíjese cómo dice aquí la palabra de Dios. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, como al sacerdote, también al siervo como a su amo, a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Es decir, el Señor está hablando acerca del juicio que va a venir y es, por lo que entendemos y los últimos versículos, es el juicio final. Pero dentro de este juicio nos deja saber Dios que 2 por 3 Él permite situaciones de juicio en la tierra para que haya una reflexión. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Preste atención, se lo vuelvo a leer otra vez, versículo 4. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Escucha esto, dice, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció y se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Fíjese que estos adelantos están sucediendo en este tiempo. Hay muchas enfermedades, hay pueblos bajo esta pandemia de una manera terrible, hay casas cerradas, hay lugares cerrados, se pierde el gozo que había anteriormente. Se ha cumplido mucho de esto en este tiempo, ¿no? Así que esto, si nosotros lo reflejamos de acuerdo a lo que Dios dice, es parte de sus juicios, es parte del reflejo de la manifestación de la justicia de Dios. Dios es justo porque es parte de su carácter, ¿no? Así como lo es su amor, también es su justicia. Uno no quita al otro, no significa que, es amor y cuando deja de tener amor, entonces tiene justicia. No, van juntos. En la medida en que ama, también aplica su justicia. Esto es fácil de entender según lo que dice la palabra de Dios. Dice el Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia.
dice, el hombre recto mirará su rostro. Es decir, Dios ama la justicia. Así que si Él tiene amor, lo que ama es la justicia también, además de amarnos a nosotros. Y la justicia entonces tiene que ser aplicada por el amor de Dios. Así que van juntos, trabajan juntos. Mientras Dios ama, también aplica su justicia. Y también dice un salmo que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todo lo que Dios hace es justo. No hay nada que nosotros podamos decir, Dios es injusto por esto que está haciendo, porque no tenemos argumentos para hacerlo. Los juicios de Dios son parte de la manifestación de su justicia perfecta. La justicia de Dios demanda de que en el mundo, cuando el hombre es pecador, tiene que haber respuesta de esa justicia. Dios no tiene pecado ni tolera el pecado. Por lo tanto, lo que Él hace es enviar la aplicación de esa justicia para que el hombre recapacite. Hoy no funciona de manera permanente porque el sacrificio de Cristo ha hecho que esa ira de Dios ha sido satisfecha por el sacrificio de Cristo y se derramará en el día del juicio final. Así que por eso no decimos juicio final en este tiempo. Lo que decimos es que Dios permite situaciones extremas para que podamos recapacitar, pensar, volver a Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, como así lo dice la palabra de Dios, ¿no? Dios mismo dice en Ezequiel 18:4, todas las almas son mías. Usted y yo, y aquel que dice que no existe Dios, esa alma también es de Dios. Dice así, he aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es una ley de Dios. Si alguien peca y vive en pecado, pues la consecuencia es la muerte. La única manera de salirnos de ahí a través del sacrificio de Cristo, porque el Señor lo que ha hecho es darnos vida eterna por su muerte y su sacrificio, y de esa manera es que Él se lleva el pecado para que nosotros no muramos. Si no fuera así, el mundo está perdido. Por eso Dios dice que la ley de Dios es esta. Dios hizo un pacto con el ser humano, y ese pacto involucra que Él reciba a Cristo en su corazón para que sea salvo. Si no lo hace, entonces rompe ese pacto. Por eso dice también la palabra de Dios, ¿no? Que el que peca va a morir. Como Dios es justo, también Dios lo que va a hacer es recompensar a cada uno según sea su obra. Dios no puede hacer diferencias y Él es justo con todas las personas. Así que si alguien vive una vida de pecado, ¿por qué tiene que venirles bendiciones? No es lógico. Pero si alguien es justo, entonces su vida será encaminada por Dios y tendrá vida eterna, ¿sí? Porque ha esperado en el Señor. Ahora, Gálatas 6:7 nos dice algo muy claro. Dice, no os engañéis. Miren cómo empieza este versículo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley de Dios universal. Cuando uno siembra para su espíritu, siembra para la vida eterna, siembra para las cosas buenas, para una relación con Dios, entonces va a recibir todos los resultados positivos por esto. Pero si uno siembra para el pecado, para la corrupción, para la muerte y la perdición, entonces va a cosechar el fruto de eso mismo. Exactamente. Dios no puede cambiar esa ley porque es justo. Y al ser justo, entonces, va a aplicar su justicia de esa manera. Vuelvo a decir, Jesucristo es el único que puede hacer el cambio dentro de nosotros, en nosotros, y atribuirnos su justicia para que entonces nosotros podamos recibir el perdón del Señor. Estas situaciones extremas, ¿no?, las permite el Señor para que el hombre recapacite y vuelva al Señor, ¿no? Porque la palabra dice, ¿no?, ahí en Isaías 24:5, que habían quebrantado el pacto sempiterno, el pacto de Dios con el hombre, de relación a través de Jesucristo. Siempre el hombre lo está rompiendo. Y en esa rotura es justamente que provoca las consecuencias en todo lo que pasa en el ser humano, ¿no? Desde que Adán y Eva pecan hasta hoy, se ha quebrantado siempre la ley de Dios. ¿Cómo no van a venir las consecuencias? Dios no creó la enfermedad, Dios no creó la pandemia, Dios no creó las situaciones malas
negativas, pecaminosas y todo lo malo que sucede en este mundo. Dios no lo creó, es consecuencia de la obra del ser humano. Es así. Por lo tanto, Dios no puede recibir ninguna queja, ninguna acusación, porque Él es justo. Si no está pasando tanto desastre, es porque Dios además es bueno y es misericordioso y no permite que haya una destrucción. ¿Sabe por qué? Porque en este mundo todavía hay un pueblo de Dios que es fiel, que permanece fiel a Dios. Y por ellos es que el Señor no trae una destrucción total en el mundo. Por eso permite situaciones, pero el Señor hace una diferencia. Como Él es justo, entonces Él cuida a sus hijos, al remanente fiel, aquellos que permanecen fieles al Señor en momentos de situaciones donde todo empieza a tambalearse. Las situaciones extremas siempre también nos ayudan a aprender la justicia de Dios. Al ver esa diferencia, al notar lo que Dios está permitiendo o haciendo, entonces uno aprende justicia, buscando a Dios, ¿no? Y Él dice que siempre va a hacer una diferencia en esto. Y además también recordemos la palabra del Señor, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que Dios siempre va a aplicar su justicia, pero también está su misericordia permanente. Y esa misericordia ha hecho que tú y yo, hoy por hoy, nos mantengamos firmes, estables, seguimos ahí adelante, lo seguimos luchando, como decimos, ¿no? Avanzando siempre en lo que Dios tiene para nuestras vidas. En su justicia Dios va a hacer siempre diferencia entre aquellos que le temen. Isaías 30:18 dice: Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Si confías en Dios como el Dios justo, en vez de quejarte por la situación, le atribuyes todo esto realmente al problema del ser humano por haberse apartado de Dios. Y ahora buscamos a Dios, entonces entendemos que nos va a pasar esto. Seremos bienaventurados porque vamos a confiar en Él. El Señor sabe cómo cuidar a su pueblo, a sus hijos, cómo protegerlos. Y aun cuando estemos nosotros en situaciones difíciles, sabe cómo darnos una salida a tiempo. Una segunda verdad que aprendemos acerca de las situaciones extremas es que nos muestran cuán vulnerables somos. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos de que somos vulnerables, somos débiles, no somos superhéroes. Eso existe en los cómics, pero no en la vida real. Todos nosotros tenemos puntos débiles, todos somos vulnerables, porque el hombre está bajo una tierra de maldición desde que Adán y Eva pecaron, como habíamos dicho. Entonces, todos somos vulnerables y necesitamos recordárnoslo muchas veces, porque si no, creemos que hasta somos iguales que Dios, que somos totalmente autosuficientes, creemos que somos omnipotentes, que todo lo controlamos. Y cuando viene una pandemia como esta nos damos cuenta de que, sí, todos somos vulnerables y no importa si somos muy espiritual o poco espiritual, no importa si oramos 20 horas por día o oramos solamente una, todos nos podemos enfermar porque todos somos seres humanos vulnerables. Y en esta realidad es que justamente nos encontramos y el Señor muchas veces permite situaciones así. Es necesario que pongamos los pies sobre la tierra, sobre la realidad. ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? El ser humano es aliento de vida, pero este cuerpo se corrompe y termina siendo nada, dice la palabra de Dios, ¿no? Por eso, en estas situaciones uno tiene que saber que todos nos podemos enfermar, nos podemos contagiar o podemos contagiar a otros aunque no estemos tan enfermos, porque los que son asintomáticos sucede eso mismo también, ¿no? Y puede ser muy cristiano y estar contagiando a otros de la enfermedad, porque todos somos vulnerables. Así que debemos cuidarnos, debemos protegernos y no ser autosuficiente diciendo yo soy hijo de Dios, así que a mí Dios me tiene que cuidar. Miren, muchas veces Dios permite situaciones que pasemos momentos difíciles y de enfermedad para recordarnos que el único omnipotente es el Señor. Y a veces en esas debilidades, allí, según la palabra de Dios, dice que Él se perfecciona. Dios sabe cómo trabajar en nuestras vidas, sabe cómo ayudarnos a recuperarnos, sabe cómo podemos crecer en medio de esas situaciones, porque es así como el Señor nos lo recuerda en su palabra. Necesitamos saber nuestras limitaciones para crecer en dependencia de Dios.
Cuanto más vulnerables nos sentimos, más buscamos del Señor y más dependemos de Él. Así que bienvenidos a ese sentimiento de vulnerabilidad. El Salmo 39:4 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Qué linda expresión, ¿no? Sepa yo cuán frágil soy. Muchas veces necesitamos decirle eso al Señor. Tengo que saber que soy frágil, Señor, que dependo de ti, que necesito de ti. Así que cuanto más débiles somos, más Dios puede glorificarse en nuestras vidas, porque Él se perfecciona en los momentos de debilidad. Recuerda que el Señor se lo dijo a Pablo, también nos lo dice a nosotros, ¿no es cierto? Una tercera verdad que encontramos a través de las situaciones extremas es que ellas evidencian nuestro verdadero fundamento. Miren, en las sacudidas realmente vamos a saber cuán unidos estamos a la vid. ¿Se acuerdan la vid verdadera? El Señor Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que cuando viene la sacudida realmente del árbol, ahí nos vamos a dar cuenta si realmente estamos unidos al Señor o no. De repente nos empezamos a desprender y ya no buscamos tanto al Señor y ya no nos interesan tanto las cosas espirituales y ya tratamos de esquivarles a algunos hermanos para no hablar mucho de esto, y ahí es donde justamente empezamos a evidenciar si estamos bien unidos al Señor o no. Miren, Dios está permitiendo muchas cosas con esta pandemia y sobre todo esto, cuán unidos estamos a Él, cuánto permanecemos en el Señor. En esas sacudidas nosotros nos podemos dar cuenta si nuestro fruto es genuino, si está pasado, ¿no? Si realmente va a ser productivo, si realmente es real, ¿no? Muchas veces en ciertos árboles frutales los primeros frutos hay que sacarlos porque no son los mejores, ¿no? Entonces una sacudida ayuda a desprender todo aquello que nos sirve para dar buenos frutos. Así muchas veces sucede con nuestras vidas. Esos sacudones que nos pegamos en la vida nos ayudan a recapacitar, a pensar qué es lo más importante, a pensar en las prioridades, a empezar a pensar en el Señor, en nuestra realidad espiritual, en conectarnos más con el Señor. Y también Dios siempre va a probar nuestra fidelidad. Cuán fieles somos al Señor, cuán fieles somos en nuestra familia, fieles en la iglesia, cuán leales somos, cómo nos mantenemos unidos. La perseverancia también va a probar la obediencia. Dios tiene todo el derecho de probarnos, porque somos suyos. Nuestras almas le pertenecen a Él. Dice el Salmo 7:9, que el Dios justo prueba la mente y el corazón. Así que en todo momento podemos ser probados y Dios tiene todo el derecho de hacerlo, y nosotros deberíamos someternos a esa prueba y decir: Señor, aquí estoy, muéstrame lo que tú quieres mostrarme. Aquí abro mi corazón para escucharte a ti y para recibir tu dirección. Señor, lo que tú me hables, ahora yo lo voy a poner en práctica, voy a ser obediente a lo que tú me hables. Y en último lugar, las situaciones extremas evidencian a los verdaderos adoradores. Miren, cuando no hay pruebas difíciles, todo el mundo alaba, todo el mundo adora, todo el mundo pone CD de música, todo el mundo canta cuando se ducha. Pero cuando aparecen situaciones extremas, situaciones difíciles que sobrellevar, allí la alabanza parece que aminora, parece que ya no hay tanta alabanza, ¿no? Y la verdad es que tenemos que alabar al Señor en todo tiempo, ¿no? Fíjese en estos pasajes que habíamos hablado, de que aquellos que son realmente el remanente fiel, aquellos que permanecen unidos después de la sacudida, a ellos mismos se está refiriendo el versículo 14 de Isaías 24. Dice: estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces, glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová Dios de Israel. Así que eso, cantarán gozosos, alabarán al Señor en todo momento, glorificarán el nombre del Señor, nombrarán el nombre del Señor. Así que el verdadero pueblo va a permanecer unido al Señor y va a alabar a Dios en medio de la sacudida, antes, durante y después
No hay diferencia porque la alabanza es permanente en aquellos que aman al Señor. Claro, puede ser que no cantes en momentos de dificultad, no cantes en momentos de tristeza y de angustia, pero internamente está la alabanza a Dios para decir, Señor, todo es tuyo, y si esto es una situación que me sirve para crecer y avanzar, pues aquí estoy y te sigo dando alabanza a ti, te sigo dando gracias, te sigo exaltando tu nombre. No sé, ojalá que hayas leído en esta semana el devocional que mencionábamos esto de alabar a Dios antes del milagro. A veces tenemos necesidades fuertes como el pueblo de Israel y claro, cuando se viene el faraón y todo su ejército, allí lo único que hay es queja y murmuración y mejor volvámonos a Egipto, ¿para qué vamos a morir aquí? Parece terminado todo, ¿no? Pero el Señor dice, avancen, yo hago un milagro, y cuando después cruzan el Mar Rojo, claro, todo el mundo se puso a alabar al Señor, ¿no? Y como dijo el pastor David Wilkerson alguna vez, él decía, adoraron y alabaron en el lugar equivocado. No era después del Jordán, del río, del Mar Rojo, era antes del Mar Rojo, ¿no? Así que nosotros debemos adorar al Señor, cantarle al Señor en todo momento, alabar al Señor aunque las cosas no vayan bien. No sé si te recuerdas a una vieja canción cristiana, ¿no? Que podemos alabar al Señor cuando las cosas van bien, pero yo le alabo con todo mi quebranto porque el Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Así decía la alabanza. Así que ojalá que tengamos esa alabanza siempre, permanente, como lo estaba diciendo aquí, ¿no? La alabanza lo que va a hacer es manifestar nuestra confianza en el Señor, nuestra espera en Él, nuestra permanencia en Él, que nuestro amor por el Señor es inalterable. Así que vamos a permanecer siempre, siempre unidos al Señor con esa alabanza. Así que si estamos alabando al Señor, significa que estamos unidos a Él, seguimos confiando en su justicia, seguimos confiando que Él es justo, que también tiene misericordia, amor, protección, que sigue haciendo la diferencia con aquellos que siguen confiando en Él. El apóstol Pablo conocía todo esto, ¿saben? Él conocía toda la palabra de Dios, había tenido revelación de todos los planes de Dios, pero no pudo explicarlos a todos con una mente humana y con palabras humanas. Por eso en esos argumentos que él presenta de los juicios de Dios, de las cosas que hace Dios, él termina adorando, alabando a Dios. ¿Cómo deberíamos hacerlo nosotros cuando a veces no entendemos mucho de lo que Dios hace? Eso no quita la alabanza, ¿no? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Lo leo otra vez. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dice, porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas cosas nosotros no las vamos a entender. El plan de Dios es perfecto, pero no significa comprensible. Muchas veces no lo entendemos, pero sí debemos alabar a Dios en todo tiempo, en todo momento. A veces tendríamos que expresar solamente esto. Señor, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Tal vez no los entiendo, son tan grandes que no alcanzo a comprenderlos, pero confío en ti, porque sé que tú eres el Rey soberano que tiene todo el control sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi iglesia, y tú estás obrando en este tiempo para bien. Hay muchos propósitos de Dios. Parece que el árbol está siendo sacudido y hay mucha fruta que a lo mejor está cayendo, pero hay muchos que permanecen. Ojalá el Señor nos encuentre siempre allí, unidos a Él, así como decía el Señor, a la vid verdadera, unidos a Él de manera permanente para producir fruto, pero que venga como resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no por nosotros mismos y lo que nosotros podamos generar, sino lo que el Espíritu Santo hace. Así que en este tiempo, si estás siendo sacudido, tienes que saber que Dios lo ha permitido para perfeccionarte. Ha permitido para que tú veas realmente cuál es tu fundamento.
lo ha permitido para que sepas que Dios es el que va a tomar el control de tu vida, de tu ser, de todas las cosas, que está probando tu fidelidad, está probando tu lealtad, está probando tu obediencia. Así que espera el tiempo de Dios, no te precipites, no te adelantes, no actúes desesperadamente. Tienes que estar en paz con el Señor, confiando en Él, sabiendo que de Él vienen todas las cosas, Él tiene el control de todo, así que descansa en el Señor y cree y avanza cuando Dios te empiece a hablar. Así que escucha la palabra del Señor y en medio de estas situaciones que estamos viviendo, recuerda que Dios hace la diferencia. Dios siempre hace la diferencia con aquellos que son justos, con aquellos que permanecen en Él, con aquellos que saben cómo amar al Señor en momentos de dificultad. Mantiene firme su fe, su amor, su dependencia. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que las situaciones que están sucediendo en el mundo en este tiempo, tú las permites, Señor, para que haya arrepentimiento, para que el ser humano vuelva a ti, para que te busquemos a ti, reconozcamos que tú eres justo, que tú eres Dios, que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, como hijos tuyos nos sometemos a ti para ser, Señor, obedientes a tu palabra, para temerte a ti, para seguir avanzando en santidad, para buscarte a ti todos los días. Oro, Señor, por las personas que todavía no te han recibido en su corazón. Tal vez algunas están escuchando en este momento este mensaje. Oro para que tú toques su corazón y ellos reconozcan la necesidad de recibirte a ti, Señor Jesús, como Salvador personal, donde tú, Señor, les das vida eterna, donde tú los proteges, los guardas. Señor, serán tus hijos por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque tú haces esa obra en nosotros y gracias porque tú sigues, Señor, haciendo la diferencia en aquellos que te aman y seguimos confiando en ti, perseverando, Señor, en unidad, conectados contigo, en el cuerpo de Cristo, esperando tu dirección, Señor, sabiendo que tú haces las cosas perfectas en tu tiempo perfecto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que el Señor te bendiga abundantemente y siga agarrado de la mano del Señor, que el Señor hace una diferencia con aquellos que dependen de Él. Dios te bendiga, un abrazo grande.